Hola, soy Rodolfo y en esta tercera parte vamos a comenzar con la creación de un material de madera para suelo. Vamos a crear este material que estamos viendo aquí en pantalla desde cero y podemos notar algunas características, por ejemplo, como que tiene rugosidad, tiene una iluminación un poco irregular dependiendo de esa rugosidad, y que tiene un brillo muy particular como si estuviera recién pulido nuestro suelo. Y también estas líneas de separación que no las trae nuestro mapa difuso, sino que las creamos con un mapa de Ambient Occlusion. Entonces vámonos aquí a 3D Maps, vamos a abrir nuestro Material Editor y aquí por ejemplo ya yo traje todos los mapas. Lo único que hice fue traer aquí un Bitmap y busqué estos mapas que estoy usando aquí, ya los traje para acá. Por ejemplo tenemos el mapa de difuso, este de aquí, que este no tiene ninguna línea de separación, pero aquí sí se ven nuestro render final, y tenemos nuestro mapa de Ambient Occlusion, que es el que nos va a ayudar con esas líneas de separación. Aquí podemos ver que es solamente blanco y negro, líneas negras, y eso nos va a dar esa separación, ya que mientras más negro, más va a ser fuerte la separación o el hundimiento de estas líneas, y en algunos casos no tiene tanta fuerza, por eso se ve aquí que no es tan fuerte la separación. De todo eso se debe en relación a cómo esté construido nuestro mapa de Ambient Occlusion. Si queremos que nuestras líneas estén totalmente uniformes en la separación, podemos hacer solamente las líneas de un solo color de negro para que sean del mismo tamaño. Y tenemos nuestro mapa de roughness o el mapa de reflexiones. Yo lo uso como mapa de reflexiones, o si no queremos usar este, podemos solamente usar este y ponerlo en monocromo o desaturarlo y usarlo como un mapa de reflejo. Ya lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos nuestro mapa de normales. Este yo lo uso más que todo es para darle esos detalles pequeños a esos materiales, pero para las líneas de separación no me serviría tanto. Por ejemplo, aquí vemos que tiene estos detallitos aquí pequeños dentro de la madera, como si no estuviera muy bien lijada. Entonces todos los sacamos de aquí del mapa de normales. Y por último tenemos nuestro mapa de desplazamiento, que sería este, que solamente lo vamos a usar en situaciones específicas. Por ejemplo, mientras más oscuro sea nuestro mapa aquí, más profundo va a ser el hundimiento de cada tabla, y así varía dependiendo del color entre grises. Por ejemplo, el más oscuro es más abajo, el más blanco es más arriba, y así con los demás. Eso lo vamos a ver casi al final. Ahora vamos a poner nuestro mapa de difuso en un material base, este de aquí, y este material vamos a aplicárselo a nuestro modelo 3D. Vamos a ponérselo aquí y vamos a ponerle este mapa de difuso aquí en Diffuse Map, y vemos que aún no se nos ve. Tenemos que activar esta casilla aquí para que se nos vea, y también vamos a activar esta casilla para que veamos cómo está afectando los diferentes colores dentro de la reflexión de nuestro material. Ahora si hacemos un render de prueba, por ejemplo yo tengo aquí esta partecita aquí, vemos que nos está quedando de esta forma. Vamos a agregarle ahora nuestras líneas de separación. Para eso tenemos entonces nuestro material de Ambient Occlusion. Vamos a combinar estos dos materiales con un composite, una composición. Vamos a poner este en la layer 1 y vamos a crear una segunda capa y vamos a poner esta en la layer 2. Entonces aquí vemos que esta layer 2 se sobrepuso sobre nuestra madera. Vamos a ponerle aquí un multiply para que se multiplique sobre la madera anterior. Y aquí podemos controlar la fuerza de esa sobreposición de este material sobre este. Aquí por ejemplo vamos a ponerle un 20%. Vemos que ya casi no se ve. Vamos a ponerlo aquí para verlo mejor. Vemos que casi no se ve, pero si le ponemos el 100% ya se nos está notando. Vamos a hacer un render de prueba y vemos que ya tenemos esas separaciones. Aquí estamos comparando. Este es el render anterior y este es con el Ambient Occlusion puesto. Entonces aquí también podemos controlar, por ejemplo, la saturación de esto, el contraste, la iluminación, poniendo un color correction, pero solamente lo vamos a usar cuando necesitemos cambiar estos parámetros que te mencioné. Yo ahorita por ejemplo no necesito cambiar alguno, entonces lo dejo así, pero lo tenemos aquí por si las moscas. Ahora vamos a crear nuestra rugosidad dentro de nuestra madera. Entonces para eso vamos a poner aquí un V-Ray Color to Bone y vamos a ponerlo aquí. Este es para tener más control sobre nuestro canal de bond. Y vamos a crear un composite. Un composite entre
este material igual. Por ejemplo, si yo solamente pongo este material aquí, se nos va a crear una rugosidad en la madera. Vamos a ponerle un 50%. Vamos a ver aquí cómo se nos está viendo. Se ve un poco, pero no se ve tanto porque no estamos viendo la iluminación afectando en este mapa de Bond. Entonces vamos a crear aquí, por ejemplo, vamos a crear algo básico aquí. Vamos a ponerle el 100% de la reflexión. Aquí vamos a ponerle un 0.90. Y ahora sí vamos a ver cómo nos está quedando. Vemos como si le hubieran puesto demasiado barniz a nuestro material, a la madera. Pero yo solamente busco, por ejemplo, que tenga las hendiduras fuertes. Y poder controlar también la rugosidad dentro de nuestro material. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a crear aquí nuestro composite y vamos a usar este mismo mapa de aquí. Este de aquí vamos a jalarlo para acá. Ya, perdón, vamos a poner una segunda capa. Y vamos a poner este aquí. Vamos a ponerlo como multiply. Y vemos que se sobrepuso en la parte de arriba, pero aún sigue habiendo la fuerza de este material en este de aquí. Entonces para eso vamos a bajar aquí un 20% y solamente tenemos el 20% de la rugosidad de este material que nos está afectando adentro, y tenemos el 100% de este de aquí que nos va a afectar el 100% a la separación de los materiales. Vamos a bajarle un poco aquí, por ejemplo al 40%, y para tener una mejor iluminación vamos a cambiar esto de blink a microface. Nos crea una iluminación un poco más irregular y mejorada. Vamos a hacer un render de prueba. Entonces vemos que como si tuviéramos demasiado barniz aún. Esto es porque aún no hemos trabajado nuestro mapa de reflejo. Entonces nos está apareciendo así como si le hubiéramos echado demasiado barniz. Vámonos para acá. Y ahora sí podemos trabajar un poco lo que es el reflejo de esto, para crear este reflejo de esta forma, que no sea tan uniforme, sino que se vea con partes disparejas o irregularidades. Entonces para eso podemos usar este mapa de roughness, que yo lo considero demasiado fuerte, o vamos a usar, por ejemplo, este mapa de aquí y vamos a crearle un color correction. Vamos a ponerlo en mapa y vamos a ponerlo en monocromo para que se desature, y vamos a ponerlo en la capa de reflejo y en la capa de reflect glossiness. Si lo ponemos en la capa de reflect glossiness es para que nos cree esta irregularidad en el reflejo, pero ya vamos a ver un poco más de eso. Entonces aquí vamos a bajarle estos niveles. Aquí vamos a poner, por ejemplo, aquí un 35% y aquí vamos a ponerle un 50% o un 70%. Vamos a hacer un render de prueba para ver cómo nos está quedando. Ya vemos que nos estamos acercando al resultado final, pero aún no sé si lo llegas a notar. Por ejemplo, aquí hay una mancha, aquí hay otra mancha, y así podemos ir notándolo en varias partes. Aquí se ve otra, aquí otra, y aquí todavía no se están viendo. Entonces, para crear esas manchas de rugosidad en la iluminación, vamos a utilizar otro mapa. Aquí vamos a traerlo, por ejemplo aquí vamos a usar este mapa que descargué de Polyhaven en imperfecciones, que serían algo así como dedos o suciedad y arañazos, y vamos a crear un composite con estos dos materiales. Vamos a poner este en la layer 1 y este en la layer 2. Vamos a crear un multiply y aquí vamos a bajarle la intensidad 30%, bajarlo en 30%, y vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí un reflect glossiness, y vamos a ver cómo nos cambia la iluminación. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un render de prueba y lo vamos a comparar con el anterior. Vemos cómo se nos oscurecen estas partes de aquí. Aquí vemos ya cómo se nos está oscureciendo esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque si aumentamos, por ejemplo, este al 100%, vamos a ver mucho más fuerte esa característica por aquí. Entonces fíjate, en esta parte de aquí ya se nos está viendo. Mientras más oscuro, en esta parte de aquí la iluminación casi no va a afectar, porque es como que estuviera cero absorción en esta parte de aquí. Y en las partes grisáceas o blancas es donde va a afectar más la iluminación. Vamos a poner esto mejor en un 40%, y también vamos a ponerlo en la capa de reflejo. Aquí vamos a aumentarle un poco a esto para que se nos vea un poco más detallado. Esto vamos a aumentarle un poco el brillo y ya tendríamos casi que nuestro material final. Sería de esta forma. Vamos a borrar este de aquí, o también podemos ponérselo como el roughness. Vamos a ver cómo se nos ve. Se nos ve de esta forma. Y este vamos a echarlo por acá. Entonces ya tendríamos nuestro material final, sería este de aquí. Aquí vemos ya que ya es parecido. Ya logramos entonces el resultado.
Y ahora vamos a hacer un render ya final para ver cómo nos está quedando nuestro material. Vamos a borrar esto. Y este se me ha olvidado. Podemos agregarlo aquí en nuestra capa de displacement. Pero tratemos de no colocarlo tan fuerte, porque si no nos va a consumir muchos recursos y nos va a durar demasiado el render. Vamos a ponerlo en un 0,3 y vamos a ver la diferencia. Vemos que está tardando un poco más. Esto solamente vale la pena usarlo cuando queremos darle un detalle mucho más fuerte al material. Por ejemplo, aquí vemos ya que se está viendo. Hay que compararlo. Así está ahorita, así estaba antes y así está ahorita. Entonces, mientras más fuerte lo pongamos, más se nos va a ver en todas las partes. Por ejemplo, aquí también va a sobresalir en la parte de aquí, algo que con el bond no pasa. Por ejemplo, si lo pongo mucho más fuerte, aquí va a sobresalir más, pero con el bond esto no pasa. Aquí se puede ver un poquito la diferencia. Entonces, solamente usarlo cuando tengas un equipo muy potente, obviamente, o cuando requieras mostrar más realismo en el bond de este material. Entonces vamos a poner esto en 16 aquí, subdivisiones. Esto en las nuevas versiones de V-Ray ya no está disponible, pero esta es la versión 3.2 de V-Ray. Yo uso esta versión de V-Ray porque yo creo, por ejemplo, modelos para acá, para 3D Sky. Entonces, mientras menor sea la versión, mejor para las personas que usan estos modelos. Y ya tenemos aquí nuestro material final. Entonces vamos a hacer aquí esto en 2000, vamos a ponerlo en 2500 y vamos a hacer nuestro render final para ver cómo se nos ve. Y aquí ya vemos cómo nos quedó nuestro material final, que es como si estuviera barnizado, pero con ya algún tipo de desgaste. Por ejemplo, vemos que tenemos estas líneas de separación que las creamos con el Ambient Occlusion. Tenemos las líneas o la rugosidad dentro de la madera y tenemos nuestro brillo que creamos usando dos tipos de reflejo. Por ejemplo, el reflejo mismo de la madera y un reflejo de suciedad o de imperfecciones, para que al momento de crearse ese brillo no se cree un brillo uniforme, sino que se cree un brillo un poco irregular, dándole ese tono más realista. Entonces tenemos ya este material de brillo y vamos a crear ahora un material mate. Solamente vamos a copiar este para acá, vamos a quitar este displacement, y para crear un material mate solamente vamos a pensar cómo interactúa un material mate o sin absorción en la realidad. Estos materiales normalmente no tienen brillo, entonces aquí vamos a tener que bajarle al 0,50% o el 0,65%, donde no se nos vea ese brillo. Y nuestra capa de reflejo vamos a bajarla también, vamos a bajarla a un 60, no tanto, y vamos a aumentar un poco aquí para que tenga más fuerza, aunque no, mejor vamos a aumentárselo en este de aquí. En la composición vamos a aumentarle el 30%. Vamos a ver cómo se nos ve ahora nuestro material mate. Vamos a aplicarlo aquí y vamos a renderizar para ver cómo nos queda. Vemos la diferencia, que aquí ya no hay tanto brillo, y esto sería como para cuando estemos creando un suelo que no necesite brillo, sino que es un suelo ya que no pulen desde hace meses, pero que está bien barrido, y nos quedaría de esta forma. Vamos a hacer la comparación y aquí vemos el pulido, el brillante, y aquí vemos el mate. Entonces vamos a ver cómo nos termina y vamos a hacer una comparación. Entonces aquí vemos cómo nos quedó el material totalmente mate, que casi no absorbe luz, sino que es como si fuera totalmente una pared sin brillo alguno. Vamos a hacer la comparación. Entonces tenemos nuestro material anterior, que era totalmente con brillo, o como si estuviera pulido o barnizado, y tenemos la segunda versión, que es sin este brillo. Entonces este sería nuestro resultado final entre el parqué pulido y el parqué mate. Espero te haya gustado este video. Si te gustó, por favor dale me gusta, pulgar arriba, eso me ayudaría bastante, o compartirlo, puede ser en Facebook o otras redes sociales, y por supuesto suscribirte. Y el siguiente material que vamos a hacer en el siguiente video va a ser sobre cómo ponerle polvo a la superficie. Por ejemplo, cómo poner aquí polvo en esta parte de aquí arriba y aquí también. Y entonces te veo en el siguiente video. Gracias por ver este video. Chao.